En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Termina también la semana de oración por la unidad de los cristianos. Vamos a rezar, empezar rezando los laudes del viernes, página 75. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre, todo gracia bajo la luz madrugadora. Oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, como siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Vengo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir.
Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los indiferentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte a este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenando a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió en su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Me respondió: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabará al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo:
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Como os he dicho, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Bueno, es un momento tan importante en la vida de la Iglesia que podemos decir que, por supuesto, si no hubiera ocurrido esta conversión, no es que la Iglesia hubiera dejado de existir, ni mucho menos, ¿no? Pero fue un acontecimiento decisivo, un acontecimiento que se le puede calificar de histórico. ¿Qué ocurrió? En la primera lectura hemos escuchado el relato de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta exactamente lo que pasó. Pero lo que pasó de verdad, manifestado en esta caída del caballo, en esta luz que le deja ciego, etc. Lo que pasó de verdad es que San Pablo tuvo una experiencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Esta experiencia de Pablo le lleva al convencimiento de que de verdad Cristo es Dios. Si Cristo, muerto, meses después, muerto, vuelve a estar vivo y él se lo encuentra vivo, es decir, si el Cristo que murió está de verdad vivo, es porque ese Cristo ha resucitado, es decir, ese Cristo es Dios. Dios está apoyando el mensaje de Cristo. Dios está diciendo: este viene de mi parte, sus enseñanzas son mis enseñanzas, aquello que él dijo yo lo ratifico. Cristo, por lo tanto, es Dios. Es decir, la esencia de la conversión de San Pablo está en haberse encontrado con Cristo resucitado, que significaba que creía en la divinidad de Jesús. Cristo es Dios. De ahí va a venir después todo lo demás, va a venir toda la consecuencia. Es decir, si Cristo es Dios, el mensaje de Cristo es el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo no puede ser tocado, el mensaje de Cristo es más importante que los mensajes precedentes. Por ejemplo, el Señor prohíbe el divorcio, mientras que Moisés había permitido el divorcio. Es decir, si Cristo es Dios, ese mensaje es intocable porque es mensaje de Dios. Esa es la primera lección. Segunda cosa importante con respecto a San Pablo. Él es uno que escribe, él no es un evangelista, o sea, él no escribe la vida de Jesús, no es uno de los 4 evangelistas. Él no ha tenido contacto directo con Jesús, ni va a ponerse a investigar, como por ejemplo hizo San Lucas, que fue discípulo del propio Pablo. No se ha puesto a investigar, no se va a poner a investigar lo que ocurrió. Cierto que él recibe un mensaje, hay una de sus cartas donde habla de la Eucaristía, y él dice, yo os he transmitido lo que a mi vez recibí, la tradición. Os he transmitido lo que a mi vez recibí, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es un relato de la institución de la Eucaristía, que él dice que lo ha recibido y que a su vez lo transmite. Es decir, en Pablo tenemos, por un lado, alguien que va a escribir cartas y las va a escribir a las comunidades donde ha ido, o en algún caso a donde va a ir, y por lo tanto esas cartas son palabra de Dios, no palabra del Señor, que es solo el Evangelio, sino palabra de Dios. Él escribe, y como autor sagrado, lo que él escribe es palabra de Dios, pero a la vez él es ya el inicio de la tradición. La tradición es la interpretación de las palabras del Señor que se hace desde el primer momento de la Iglesia. Esta es la gran singularidad de Pablo. Pablo es un escritor sagrado, lo que él escribe es palabra de Dios, pero él es el primero que empieza la tradición,
que empieza la interpretación de las palabras de Jesús. La interpretación de lo que está recogido en los evangelios. Y eso, teniendo en cuenta, repito, que él probablemente no conoce ningún texto evangélico escrito, sino que él lo que va a recibir es tradición oral. Esa tradición oral, que es el origen de los evangelios, que después poco a poco, por fragmentos, empieza a escribirse y después ya empieza a compilarse San Mateo y San Marcos, después San Lucas y por último San Juan, es probable que él esa escritura no la conozca, pero ha recibido la tradición oral. Le han contado, os he transmitido lo que a mi vez recibí. Él ha recibido la tradición oral, él ha escuchado de los testigos directos lo que ocurrió, las enseñanzas de Jesús, los hechos de Jesús, todos ellos, y entonces él va a interpretar esos hechos. Es decir, él va a ser el que empieza la tradición de la Iglesia. Esto es especialmente importante porque hay cosas de San Pablo que a algunos no les gustan. Y entonces intentan echarlas fuera, ¿no? Por ejemplo, la clara condena que San Pablo hace, explícita condena que San Pablo hace del ejercicio de la homosexualidad. Bueno, pues esto, dicen, esto no es, lo dijo el Señor, esto por lo tanto no tenemos que aceptarlo porque no lo dijo el Señor. Es decir, San Pablo escribe y lo que escribe es palabra de Dios, no palabra de Jesús. La palabra de Jesús, la palabra del Señor está contenida en los 4 evangelios. Pero lo que él escribe es palabra de Dios y sus enseñanzas son palabra de Dios y es ya la primera tradición, es decir, la primera interpretación que va a hacer un escritor sagrado. Podemos decir que casi prácticamente con él termina la palabra de Dios, no termina, pero casi termina. Es la primera tradición puesta por escrita. A partir de ahí vendrán los demás. Digo que no termina porque a él le matan, como sabéis, en la persecución de Nerón. Hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta, en torno al año 65, y es uno de sus discípulos, San Lucas, el que va a estar escribiendo. Es posible que antes de la muerte del propio San Pablo, el que empieza a escribir el Evangelio. Y por supuesto, San Juan va a escribir el Evangelio mucho más tarde, en torno a los años 80, 90, y va a escribir sus cartas también en esa época. Es decir, la palabra de Dios todavía termina, todavía sigue. Es prácticamente el que la acaba San Pablo, pero la palabra de Dios aún sigue, sobre todo con los textos de San Juan. Pero es el primero que empieza la tradición. Por tanto, aquellas interpretaciones que da San Pablo a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, son palabra de Dios. La tradición tiene en San Pablo una parte que es palabra de Dios y eso no puede ser modificado. Las enseñanzas del Señor y las enseñanzas de San Pablo, lo mismo que las enseñanzas del apóstol Santiago, lo mismo que las enseñanzas del apóstol San Juan en sus cartas o del apóstol San Pedro en su carta, eso no puede ser modificado. Creo que esto hay que recordarlo hoy en esta fiesta. No solamente que San Pablo se convirtió, que se encontró con Cristo resucitado, que la divinidad de Jesús le convenció de que tenía que cambiar de religión, sino sobre todo, lo que no debemos olvidar es que sus enseñanzas siguen siendo actuales. Que las enseñanzas de San Pablo, lo mismo que las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, siguen siendo actuales y hay que aceptarlas como son, no entrando en ellas para quitar lo que no nos gusta, lo que molesta a nuestra época, lo que no es actual según lo que algunos piensan, sino nosotros sometiéndonos a esas enseñanzas y no pretendiendo que esas enseñanzas se sometan a nosotros. Que así sea. De pie, por favor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos por el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud que se está desarrollando en este momento en Panamá, roguemos al Señor. De una forma especial, hoy tenemos en el corazón y en nuestras oraciones la situación en Venezuela. Nos unimos a tantos en el mundo, empezando por el Santo Padre, que rezan para que no haya derramamiento de sangre.
Pero también rezamos para que haya justicia en ese país, para que haya libertad, para que de verdad tengan y puedan vivir sus habitantes en su patria sin verse obligados por la dictadura a huir al extranjero, para que en Venezuela haya auténtica libertad y auténtica democracia. Roguemos al Señor. Encomendamos también a todos los que nos piden oraciones, especialmente a los enfermos. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tomás y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso, que a través de los apóstoles, en especial también de San Pablo, ha puesto los cimientos de nuestra fe, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Rezamos el Benedictus. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido nos enciendan en el fuego del amor que abrasaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.